Hola, buen día. Qué gusto me da poder volver a estar con ustedes, estar aquí para bendecir sus vidas y edificarlas como mujeres de oración y mujeres sabias. Hoy estamos en el día 12 de nuestro reto. Le felicito si usted sigue ahí conectado con nosotros. Qué chévere que ha sido perseverante y ha sido disciplinada en esta tarea. Les felicito por eso. Hoy oramos para que nuestro esposo sea un hombre íntegro. Pero quiero empezar por qué es integridad, porque hay palabras que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, exigimos en nuestra vida y en la vida de otras personas, pero no tenemos claro el significado. Y quiero ver el significado desde la etimología, no tanto de pronto el significado, sino la etimología de la palabra. Entonces, la etimología de la palabra integridad, desde el latín, significa intacto, completo, íntegro, intacto, completo. Pero también la encontramos en el griego, y en el griego significa pureza original, sin contaminación con un mal o con un daño. Y aunque las dos palabras se relacionan, los dos significados se relacionan, quiero quedarme con el significado de la palabra del griego, porque quiero desde ahí empezar a desglosar cómo vamos a orar para que nuestro esposo sea un hombre íntegro. Estamos hablando de que la integridad es esa pureza sin mancha y sin daño. Viene a mi cabeza cuando hablamos, por ejemplo, de un aceite puro, un aceite que no está contaminado, o por ejemplo aquí en la zona donde yo estoy, se habla mucho de la leche pura, la leche que no se ha contaminado, que no le ha caído algo que le dañe. Quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que nosotros queremos orar para que nuestro esposo sea un hombre íntegro, vamos a orar para que ese hombre sea un hombre puro, un hombre que no se contamine, un hombre que no permita que el mal afecte a su vida. Ahora tú me vas a decir, pero esto es muy difícil porque él está en el mundo, en su trabajo, en su familia, en el lugar donde de pronto está estudiando. Bueno, si nosotros vemos claro el mundo en este instante, creo que pareciera que el único objetivo del mundo fuera contaminarnos con sus ideas de mal, con sus ideas perversas, y pareciera que ese fuera el único objetivo del mundo. Pero a pesar de eso, viene a mi cabeza en este momento un versículo que Jesús dijo: estamos en el mundo, pero Él nos pide que nos guardemos de este mundo. Él ora y oraba oraba por sus discípulos para que sus discípulos fueran guardados del mundo, no fueran quitados del mundo. Te tengo una noticia, mi querida y hermosa dama. Tú no puedes guardar a tu esposo en una cajita, que nada le pase, que nadie se acerque, que nadie le haga mal, que nadie le contamine, porque eso es algo imposible. Al igual que Jesús, con todo el poder que él tenía, no pudo guardar de esa forma a los discípulos. Él no pudo quitar a los discípulos del mundo, pero él pide que sean guardados. Él pide que sean apartados. Y necesitamos entender que de esa forma hoy oramos para que nuestro esposo sea apartado, sea guardado, sea íntegro. La palabra de Dios en Proverbios 28, 18 dice de la siguiente forma: los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Si tú te das cuenta, hace como un paralelo entre aquellos hombres intachables, íntegros, puros, sin contaminación, y aquellos hombres corruptos. Permíteme leer este mismo versículo, Proverbios 28, 18, en la versión amplificada, que es una versión en inglés. Y dice lo siguiente: el que anda sin mancha y con rectitud será salvo, pero el que es torcido, perverso, caerá de repente.
Es interesante cuando nosotros lo leemos en la versión amplificada, como que se nos abre un panorama, porque nos dice, es aquel que anda sin mancha, aquel que anda con rectitud, será salvo. Nos está hablando de dos cosas muy importantes: estar sin mancha y andar con rectitud. Hoy oramos para que tu esposo aprenda a andar en rectitud. No es fácil, porque siempre a la mano está la trampa, siempre a la mano está, como nosotros lo llamamos aquí en Colombia, el chanchullo, siempre está ahí a la mano toda esta situación. Pero de nosotros depende que continuemos con eso o paremos con eso y seamos personas sin mancha y personas en rectitud. No es imposible, se puede hacer. Pero también me dice que el que anda en lo torcido, en lo perverso, caerá de repente. Entonces aquí habla que aquella persona que pierde su rectitud, que pierde su integridad, pareciera que fuera más vulnerable. Entonces permítame ver que la integridad es como esa fortaleza que nos ayuda a estar salvos, a estar bien, a estar cuidados. Y claro, ¿cómo no? Si tú eres recto, no tienes de qué avergonzarte. Si tu esposo es recto, no tiene por qué esconderse. Si somos personas rectas, no tenemos de qué de pronto mentir para poder tapar lo que hicimos, o no tenemos por qué avergonzarnos por lo que hicimos. Somos personas que andamos firmes, somos personas que andamos sin necesidad de estar pendientes de que de pronto nos cojan con la mentira, con el torcido y ¡prum!, nos caigamos por ahí, ¿cierto? Entonces necesitamos aprender a tener, esto tiene mucho que ver con nuestro carácter. El carácter nos lleva a ser personas íntegras, a no vender nuestras convicciones, nuestra fe, nuestros valores, a saber que las cosas se hacen correctas, no a sacar una ventaja porque la persona con la que estoy haciendo el negocio, de pronto la persona es un poco menos docta en los negocios, entonces yo le puedo sacar ventaja. No, es saber que soy íntegra. ¿Por qué? Porque el mundo pareciera que estuviera premiando cada vez más al torcido, cada vez más al perverso. Y permíteme de pronto ver o aclarar esa parte. El mundo aplaude al que pareciera que decide ser perverso y serlo más y más y cada día más. Pero si tú te das cuenta, la palabra nos dice que de repente va a caer, que de repente va a ser destruido. Estas personas que están acostumbradas a andar en lo torcido, ni cuenta se dan cuando llega la caída, ni cuenta se dan cuando llega de pronto el momento de la destrucción, porque están tan metidos en el tema que piensan que todo lo tienen controlado. Pero es una mentira. Y tarde o temprano van a caer. Y de pronto tú dices, bueno, yo conozco personas que llevan años siendo torcidas y no caen. Bueno, no te puedo decir, espera, no. Pero no te confíes, porque lo torcido y lo perverso, según lo que dice aquí en Proverbios, va a caer y va a destruir. Pero dice que el que es íntegro va a ser salvo. Y me encanta porque tanto en la versión Nueva Traducción Viviente y en la versión amplificada habla de salvación. Será librado del peligro y será salvo, lo dice. ¿Tú quieres ser librado del peligro? Sé íntegro. ¿Tú quieres ser salvo? Sé íntegro. En Proverbios 10:9 lo dice de otra forma, pero habla de lo mismo. Las personas con integridad caminan seguras, no tienen de qué avergonzarse. Saben que no puede haber un dedo que los esté acusando porque no tienen nada torcido en su vida. Pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas.
No hay nada peor que vivir con el miedo de que nos van a descubrir porque hicimos algo mal hecho, que sabemos que hicimos algo mal hecho y que nos van a descubrir. Hoy oramos para que tu esposo aprenda a ser íntegro, tenga la valentía, tenga el carácter de no vender sus convicciones, sus valores, sus emociones, sus sentimientos a nadie. Y que a pesar de que el mundo aplaude lo torcido, él pueda pararse como un hombre de verdad y pueda pararse como un hombre íntegro en todas las situaciones. Porque a veces se habla que soy íntegro en algunas, pero no en otras. Porque en estas, pues en otras puedo ganar algunas cosas y en otras puedo perder otras cosas. Entonces no, la integridad es en todo momento, cuando te ven, en tu trabajo, en el estudio, con tu familia, la toma de decisiones más mínima y la toma de decisiones más máxima en todo momento. Si te ganas 50 o si te ganas 10, tú eres íntegro y tu esposo es íntegro. Además, este versículo habla no solamente de la salvación, de ser salvo, no solamente de ser salvo del peligro, sino habla de la seguridad. La integridad va a dar seguridad a tu familia. Si tu esposo aprende a ser íntegro, va a ser seguro tu familia, tus hijos, tu hogar, tu casa, tú como mujer, porque sabes que está a tu lado un hombre que no se vende, un hombre que tiene claras sus convicciones. Así que hoy ora para que tu esposo cultive una integridad y no comprometa sus convicciones, para que su testimonio como hijo de Dios sea auténtico, que él aprenda que como hijo de Dios se debe comportar como hijo de Dios en la iglesia y como hijo de Dios fuera de la iglesia, porque a veces solamente nos comportamos como hijos de Dios en la iglesia, pero fuera no estamos dando un testimonio auténtico. Ora para que él nunca haga nada por lo que tenga que esconderse o avergonzarse de los demás. Ahora, si de pronto a este momento tú dices, no, ya es muy tarde, mi esposo le falta integridad, definitivamente mi esposo tiene que esconderse porque le debe a ciertas personas, porque ha dicho mentiras, bueno, ora para que la misericordia de Dios alcance a tu esposo, para que él aprenda a ser íntegro, para que pague las deudas que tiene que pagar, sean deudas financieras, sean deudas de honra, sean deudas de palabra, porque no solamente tenemos deudas en la parte financiera. Y él aprenda a pagar esas deudas y aprenda a vivir en integridad. Aprenda a seguir viviendo en integridad. Aprenda integridad. Cierra tus ojos allí donde estás. Recuerda que esta oración solamente es una guía de cómo tú puedes orar por tu esposo. Pero sé y estoy segura que el Espíritu Santo te está guiando para que ores por nombre propio, con situaciones propias, por tu esposo. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias por este devocional. Te doy gracias por estas lindas mujeres que están escuchando, Señor, que han sido valientes, que han decidido, Señor, tomarse en un momento para orar. En medio de todos sus quehaceres, hacen un alto para bendecir a su esposo, Señor. Hoy yo te pido que seas tú escuchando esa oración. Y hoy te oramos, Señor, para que nuestro esposo, Señor, sea íntegro. Oro para que mi esposo sea íntegro. Oro para que mi esposo, Señor, no venda, no negocie sus convicciones, su fe, sus emociones, sus sentimientos. Padre, hoy oro para que mi esposo sea, Señor, firme en su integridad, para que cuando tenga que decir no, con firmeza aprenda a decir no y no se sienta culpable. Que con firmeza, Señor, defienda sus convicciones, defienda sus valores, Señor, en su trabajo, en su familia, en su barrio, Señor.
sea un hombre conocido por su integridad, Señor. Porque tu palabra nos enseñó hoy que entonces, Señor, este hombre será salvo, este hombre, Señor, estará seguro, Señor. Y yo hoy oro para que mi esposo esté salvo y esté seguro por su integridad, Señor. Que la integridad sea una cualidad, Señor, que lo identifique, que sobresalga en su vida y que sea ejemplar para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias una vez más por estar ahí, por no haberte cansado, por continuar orando por tu esposo. Has visto la gloria de Dios y la seguirás viendo. Bendiciones.